El que no nace del agua y del Espíritu. Juan 3, versos 1 al 17, en Dios habla hoy. Nuevamente traigo a ustedes la figura del padre de familia que de un cajón saca cosas viejas y nuevas. Lo hago porque quiero invitarles a que repasemos en este mes algunas de las doctrinas básicas que dan forma, sustento a nuestra fe. Lo hacemos primero para que nosotros mismos seamos reafirmados en la fe. Además, para que estemos en condiciones de dar cuenta de nuestra fe a quienes nos rodean y necesitan volverse a nuestro Dios. He de advertir aquí que mi propósito no es solo abundar en el conocimiento de las verdades bíblicas, sino animarnos a vivir impactados por las mismas en el todo de la vida, en la cotidianidad de la vida. Que la doctrina se haga vida en nosotros y en aquellos a quienes la compartamos. Por ello es que te animo a que abundemos en la búsqueda de Dios en oración, en la lectura y en el estudio de su palabra y desde luego en el cultivo de la comunión como pueblo suyo que somos, como iglesia, como cuerpo de Cristo. En tratándose de las cosas espirituales, Nicodemo nos representa bien a muchos de nosotros. Es un hombre sincero, interesado, sensible a las cosas de Dios. Sin embargo, ignorante, con una percepción parcializada y limitada respecto de quién es Jesús y cuál la tarea que el Señor ha venido a cumplir. Como a muchos que buscan a Jesús en el marco de sus suposiciones e intereses, a Nicodemo Jesús lo confronta, lo sacude con una declaración inesperada. Le dice: Nicodemo, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el interesante diálogo entre Jesús y Nicodemo, podemos descubrir que no es suficiente creer en Dios, ni reconocer su poder. No, el interés divino manifestado en Jesús es que las personas se reconcilien con Dios. Como bien asegura Pablo, en Cristo Dios está reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Segunda los Corintios 5:19. Es decir, el meollo, el centro del ministerio de Jesús no son las señales que Él realiza, sino el traer la salvación, la reconciliación de los hombres con Dios. Jesús vino para que seamos reconciliados con Dios, para ser salvo, para dejar de ser enemigo de Dios y ser reconciliados con Él. No basta con reconocer que Dios existe, ni que puede hacer y que hace milagros. Jesús afirma que solo puede ver el reino de Dios quien ha nacido del agua y del Espíritu. El término que se traduce como ver significa, entre otras cosas, percibir, apreciar, comprender y estar bajo su influencia. Es decir, solo puede ser transformado en su naturaleza, ser perdonado y reconciliado quien está bajo el dominio de Dios, quien está bajo el orden de Dios. Es el pecado en tanto desobediencia, el no vivir inconsciente e intencionalmente para Dios, lo que no solo nos separa del Señor, sino que nos convierte en enemigos suyos. Y es en esto en lo que consiste la muerte espiritual, la paga del pecado. Como dice Romanos 6, es la separación, la enemistad de Dios. Condición espiritual esta que nadie puede revertir con sus propios recursos ni por su propia mano. Quien está bajo el orden de este mundo
El orden de Satanás es esclavo del pecado y como tal nada puede hacer para obtener su salvación. Para Jesús, esta es la cuestión central, determinante en el cómo de la relación de Dios con los hombres. Se puede ser instruido, sincero, sensible, aún se puede estar interesado en conocer a Jesús, como lo hizo Nicodemo. Pero si no se nace de nuevo, de agua y del Espíritu, no se puede comprender a Dios, ni mucho menos ser parte de su reino. No se puede estar en comunión, en sintonía, en la misma onda, dirían en mis tiempos, con Él. Ante el desconcierto de Nicodemo, quien se pregunta cómo se puede nacer de nuevo y trata de explicárselo en función de su humanidad, es que Jesús usa la expresión: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Fijémonos que en su primera declaración, nuestro Señor dice que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En la explicación a esta declaratoria va más allá y establece que el nuevo nacimiento es requisito indispensable para entrar, para formar parte, para estar bajo el reino de Dios. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha coincidido en que la frase de Jesús implica tanto la acción divina, la del Espíritu, como la humana, la del agua, en la regeneración del hombre y en su reconciliación con Dios. Alguien ha dicho que el don, el regalo de la salvación, encuentra su origen en el amor divino, pero que su posesión depende de la fe del beneficiario. Así, la acción del Espíritu de Dios no es suficiente. Se requiere de la respuesta adecuada al amor divino manifestado en Jesús por parte de quienes reciben la buena nueva del Evangelio. Nacer de nuevo solo es posible por la acción de Dios. El término nacer de nuevo viene de la expresión engendrado de arriba de Dios. Por eso es que hablamos de la regeneración, la que el Diccionario Enciclopédico de Biblia y Teología define como el cambio espiritual realizado en los corazones de las personas en las que su naturaleza pecaminosa inherente es cambiada y que las personas, son capacitadas para responder a Dios en fe. A lo que Dios hace hay que responder. Este cambio espiritual, este cambio de naturalezas, de la naturaleza pecadora a la naturaleza espiritual, solo es posible por la acción de Dios en Cristo. Es obra del Espíritu a través de Jesucristo. Jesús advierte a Nicodemo que él mismo, Jesús, será levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Versos 13 al 15. Jesús se refiere a su sacrificio vicario en lugar de nosotros en la cruz. Él es quien derramará su sangre para que los que creamos en Él tengamos vida eterna. Conviene detenernos en la consideración de los versos 15 y 16 de nuestro pasaje. En el primero, Jesús dice que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. En el verso 16, también conocido por nosotros, Jesús dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Estudiosos de la Biblia destacan
que aunque pareciera que estamos ante una repetición de los mismos conceptos, el que cree en Él tenga vida eterna, el hecho es que en cada declaración hay un énfasis diferente. El verso 15 destaca el origen de nuestra salvación. Esta es la obra del Hijo del Hombre levantado en la cruz del Calvario. En tanto que el verso 16 destaca que la obra redentora requiere de la fe de la persona, quien hace de Jesús en la cruz el objeto, la razón de su fe. Sin la obra de Jesús no hay salvación posible, pero sin la respuesta adecuada de parte de la persona, la obra de Jesús no puede cumplir su propósito en ella. Y solo hay una respuesta válida, adecuada al quehacer del Espíritu. Esta respuesta es el reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador por parte nuestra. Volviendo a la expresión de agua y del Espíritu, la Iglesia ha considerado desde sus inicios que la expresión absoluta de la fe, del creer en Jesús y hacer propio el don de la salvación, se manifiesta mediante el bautismo. Mateo 28, 29, Marcos 16, 15, Hechos 2, 38, 10, 47, 1 Corintios 12, 13, Tito 3, 5. Te recomiendo que revises las notas de esta reflexión y leas con atención los pasajes que aquí he citado. El bautismo nos hace uno con Cristo, tanto en su muerte como en su resurrección, asegura Pablo en Romanos 6. ¿No saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, quedamos unidos a su muerte? Dice Pablo. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder del Padre. En el día de Pentecostés, después de escuchar el mensaje de Pedro, la gente le preguntó qué era necesario hacer en consecuencia para responder a la obra de Dios en Jesucristo. Pedro respondió de manera tajante: vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. El bautismo, entonces, es la respuesta del hombre, la forma en la que la persona hace pública su fe y público su compromiso con Dios en respuesta a la gracia manifestada en Jesús. El bautismo es la expresión de que la persona se vuelve a Dios para recibir el perdón de sus pecados, estando así entonces en la condición necesaria para recibir el Espíritu Santo, el sello de su salvación. Desde luego, conviene destacar aquí que el bautismo es mucho más que sumergir en agua a la persona. El bautismo requiere tanto de la comprensión como de la determinación y el compromiso personales y conscientes de quien es bautizado. Aunque la vida en Cristo es una vida corporativa, puesto que al ser salvos somos incorporados al cuerpo de Cristo, la Iglesia, se requiere que cada uno en lo personal haga suyo el sacrificio de Cristo, invocando su nombre, es decir, reconociendo su autoridad sobre el todo de su vida y comprometiéndose a vivir en pureza y consagración a Dios, siendo instrumento de alabanza y de servicio en las manos de su Señor. Jesús ha venido
para que quienes estábamos muertos espiritualmente, enemistados con Dios y esclavizados por el pecado, recibamos vida eterna y seamos libres para el Señor. Ha venido para salvarnos del poder del pecado y para que estemos en comunión perfecta con Dios. Esto resulta tan importante para Dios que no dudó en entregar a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Somos llamados a responder a tan incomparable y excelsa muestra del amor divino. Quien no ha venido a Él y en respuesta a su amor manifestado en Jesús no le ha entregado su vida, es tiempo de que lo haga. Alguien ha dicho que quien no se vuelve a Dios y le entrega su vida no tiene un problema de incredulidad, sino de desobediencia, haciéndose así merecedor de ser considerado eternamente como enemigo de Dios, con las consecuencias terribles que esto implica. Conviene detenernos y reflexionar en ello. Pero quienes por gracia y solo por gracia hemos respondido al llamado de Dios en Cristo, tenemos la privilegiada tarea de no descansar proclamando las buenas nuevas de salvación a quienes permanecen siendo esclavos del pecado. Si Dios estuvo dispuesto a entregar a su Hijo único para que los hombres sean salvos, nosotros también somos llamados a consagrar, a dedicar el todo de nuestra vida en la proclamación de tan buenas nuevas y de ocuparnos por hacer discípulos hasta que nuestro Señor venga. Y es a esto a lo que los animo, a esto a lo que los convoco en el nombre del Señor. Bendiciones.